Carísimos hermanos y amigos en todo lugar, paz a vosotros. En esta nueva noche que Dios nos permite estar meditando en su bendita palabra, en la palabra de nuestro Dios, quiero saludar nuevamente a cada uno de ustedes y quiero desearles que cada uno de ustedes estén pasando buenos ratos. Quiero decirles que nuevamente me presento a ustedes en este día, día martes por la noche, y vamos a tratar la manera de estarnos viendo siempre los martes y los jueves, y vaya hasta ahora más o menos, diría yo, 8:45. Hoy es un bonito mensaje el que quisiera trasladar a ustedes en esta noche, y le he titulado La Palabra de Dios Escrita. Quiero primeramente llevar una plegaria ante nuestro Dios, y si usted puede arrodillarse, hágalo. Es bueno. Poderoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos de los cielos, a ti, Señor, nuevamente me dirijo a estas horas en compañía de estos tus hijos y tus hijas que están en todo lugar donde por permiso de Dios, por permiso tuyo, nos podemos ver. Y quiero, Padre, poner en tus santas manos este bendito estudio que tú me has regalado, y espero, Señor, de que llegues a todo hogar y dé solución a los problemas, a las necesidades que posiblemente hay. Ayúdanos pues a todos, son mis súplicas, esperando siempre el perdón de nuestros pecados cometidos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos hacen daño. A ti pues, Padre, que eres bueno y santo, me dirijo en estos momentos, esperando la participación de tu Santo Espíritu, y eres dueño de gloria, honra y de poder por los siglos de los siglos. En nombre santo de tu amado Hijo de Jesús lo pido todo, amén. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1, dice de la manera siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros meditamos en este sagrado libro que hoy tenemos, en los primeros pasajes de la Escritura, ahí nos da a conocer claramente de que Dios siempre trató la manera de entablar comunicación con el hombre. Vamos a meditar en el libro de Génesis, en el capítulo 2, la segunda lectura, y nos vamos a dar cuenta ahí de cómo fue que Dios empezó a comunicarse con el hombre. Dice aquí en el capítulo 2 de Génesis y en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí nos damos cuenta de la primera comunicación que Dios tuvo con el primer hombre. Eso nos da a nosotros a entender de que Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre, con la mujer también, y es porque Él tiene muchas cosas buenas que darnos a conocer. Y el capítulo que leímos primero nos da a conocer de que Él en los primeros días habló de muchas maneras y de muchas formas a todos los que antes de nosotros fueron. Ocupó ángeles, ocupó profetas, o sea, personas parecidas a mí o a usted, y ocupó sueños también, y todos esos medios ocupó hasta animales, me estoy recordando en este momento, y todo eso lo ocupó nuestro Dios para tener comunicación con el hombre. Hoy, estos días últimos en los cuales estamos viviendo, Él ha presentado este sagrado libro que le conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras. Este libro dice la historia de que costó mucho trabajo a muchos hombres los que Dios ocupó
con su divina instrucción para juntar todos los libros y tener un solo libro como hoy lo tenemos en nuestras manos. Jesús, el cual es el último comunicador de nuestro Dios según los pasajes que leímos al principio, también está interesado de que nosotros sepamos de Dios, su Padre. Y es por ello que tenemos este libro hoy en día bien arreglado. Y qué bueno que hoy lo tenemos, porque a través de él nosotros podemos lograr saber muchas cosas. Vamos a leer en el libro del Éxodo, en su capítulo 24, del 1 al 7, de cómo fue que Dios permitió de que las primeras escrituras llegaran a nosotros. Éxodo 24, el libro del Éxodo en su capítulo 24, verso 1 al 7, dice de la siguiente manera: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Nabiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Levantándose de mañana, edificó un altar a pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros con sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra y mitad de la sangre del altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Era necesario que estuviera algo escrito. Nosotros tenemos una mente que es fácil de olvidar cualquier cosa que alguien nos hable. Dios, sabiendo de que ese defecto lo tenemos, Él vio necesario que fueran todas sus palabras escritas mejor. Y fue por ello que esta lectura nos narra de cómo Él llamó a su siervo Moisés en estos días donde había sacado ese primer grupo que Él le llamó sus hijos de allá de Egipto, y aquí en el desierto donde estaban, llegaron a un monte, dice la escritura que leímos, y ahí llamó a Moisés para darle este libro. ¿Y qué más le dio? Dice aquí el capítulo 32 de aquí mismo, en sus versículos 15 y 16. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, las escrituras, este libro nos está dando a conocer que los primeros escritos que dio Dios a su primer pueblo, Israel, fueron en un libro y en 2 tablas. En el libro estaban escritas muchas cosas, las cuales Dios quería que este pueblo conociera y las hiciera. En las tablas, de igual manera, estaban escritos mandamientos que eran órdenes, las cuales Dios quería que este pueblo las conociera primeramente y que las hiciera. Cuando Moisés bajó del monte, el capítulo 24 de este mismo libro nos hace ver en su verso 7 qué hizo Moisés con el libro. Y tomó el libro del pacto, dice, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, el que le diera Dios ese libro a Moisés no fue para que él lo guardara, no fue para que él tuviera un recuerdo de ese momento que él subió a ese monte, sino que fue para que lo diera a conocer a ese pueblo que él había sacado por voluntad de Dios de allá de Egipto. Moisés así lo hizo, y dice
el libro de Deuteronomio en su capítulo 6, del versículo 1 al 3, lo siguiente. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en tierra a la cual vosotros vais para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Si nos estamos dando cuenta, el leer y el oír la palabra de Dios escrita, eso trae beneficios. No solo a aquellos, sino a nosotros de igual manera. En el verso 2 dice que se logra temer a Jehová Dios. Y además de eso dice el final de este pasaje, que los días van a ser prolongados. Y el versículo 3 dice, para que te vaya bien. O sea, aquí las escrituras de este libro nos dan a conocer que el leer y el oír la palabra escrita de Dios trae beneficios, como son los que ya dijimos. Y si leemos el capítulo 8, del 11 al 14, nos dan a conocer también otras cosas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, es bueno poner por obra lo que hay que poner por obra en los escritos que Dios ha dejado en estos días. ¿Por qué? Porque de lo contrario, dice aquí, que se va a enorgullecer cada uno de nosotros al ver la prosperidad que va a llegar. Eso es bastante bueno que nosotros nos conozcamos, porque nosotros como humanos, eso lo hacemos. Al nomás ver que hay mucha prosperidad, nosotros llegamos a enorgullecernos y sale a brote la vanidad. Cuando vino Jesús a la tierra, el Hijo de Dios, en Lucas capítulo 4, Él da a conocer de que Él no habló por sí mismo, sino que pidió un libro, el cual hoy en día también lo tenemos como recuerdo de eso, el libro del profeta Isaías, Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante. Vamos a leer del 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellas, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, en los libros proféticos hay muchas cosas que estaban escritas a futuro, que se iban a cumplir. Jesús apareció allá en Jerusalén, y cuando ya tenía edad para anunciar cosas que se habían de cumplir o que ya se habían cumplido, Él no lo dijo por sí mismo, como ya les expliqué, sino que este pasaje de Lucas capítulo 4, del 14 al 21, nos da a conocer que Él siempre pidió libros
para dar a conocer lo que se estaba cumpliendo, pero con base a ellos. ¿Por qué? Pues porque él sabía de que tenía la gente mucho provecho al recibir de parte de él en sus oídos estas cosas. Entonces es bueno que nosotros veamos las razones tan importantes que se encuentra al tener esa conducta. El mismo Jesús en Juan capítulo 7 versos 38 y 39 narra esto aquí en la escritura. Dice así: el que cree en mí, como dice las escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. Juan 7 dije 38 y 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea, Jesús claramente dijo de que no se podía creer en él solamente viéndole, sino que era necesario escudriñar las escrituras, oír las escrituras para creer en él. Y al hacerse esto, la persona iba a recibir el Espíritu Santo. Si nosotros recordamos el libro de los Hechos en su capítulo 10, del verso 44 al 46, ahí nos narra ese libro de cómo el apóstol Pedro llegó a una familia a hablar de Jesús como él lo había aconsejado. ¿Y qué sucedió con esta familia de Cornelio, el primer no israelita convertido, y su familia? Que ellos inmediatamente, dice estos pasajes, Hechos 10 del 44 al 46, que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, claramente nos deja ver pues todos estos pasajes que nosotros hemos tenido en consideración en estos momentos, de cómo es importante leer las escrituras que hoy tenemos, que es palabra de Dios escrita, y lo importante que es para nuestro cuerpo el que esto lo hagamos así. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo en su segunda carta, él le decía algo bien interesante también para todos nosotros, y que es bonito recordar. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, da muchos resultados a todos los que, como ya dije, la leamos y la oigamos. Estos pasajes nos da a conocer también que no es inspirada por mente humana, sino por Dios, y es útil para varias cosas. Es bien interesante todo esto, ya que nosotros como humanos necesitamos de algo así para cambiar nuestro proceder. En Isaías 55, del 10 al 11, nuestro Dios escribió de que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y en Jeremías 23, 29, nuestro Dios decía, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, todos estos pasajes nos dan a conocer, para ir terminando ya, de lo importante que es para todos los que vivimos el leer y el oír la palabra de Dios. Cuando en Isaías decía esto nuestro Dios, quiere decir que cuando alguien de nosotros oímos su palabra o la leemos, hay un propósito para que eso se haga de parte de nuestro Dios. Y ese propósito se logrará. Claro que costará, dice Jeremías. ¿Por qué?
porque Él, nuestro Dios, la compara como el fuego y como un martillo. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego va quemando en aquello donde empieza a encender, pero no lo quema de un solo, sino que lo va quemando poco a poco. Y el martillo, cuando es ocupado, ¿cómo quiebra algo? No lo quiebra de un solo, sino que se va por martillazo, poco a poco, se va quebrando. Entonces, así nosotros, para sacar toda mala conducta que hemos aprendido en este mundo, que por supuesto no le agrada a Dios, entonces a lo de leer y oír la palabra escrita, que es la que estamos hablando hoy, eso va desapareciendo y vamos siendo entonces agradables a nuestro Dios. Mire, hermano y amigo, yo no me quiero despedir de usted antes de decirle que Dios le ama y que Jesús su Hijo de igual manera. Y por ello es que estamos todos meditando en estos mensajes. Quiera Dios pues que Él permita de que estos mensajes los sigamos considerando, para que así en nuestro cuerpo hayan esos cambios, ya que como ya dijimos, Dios lo puede hacer en nosotros. Y eso lo hará Él poco a poco, es de seguro. Así que para mí ha sido un gusto y espero en Dios que nos volvamos a ver. Y yo estoy seguro que lo hará. Así que pasen muy buenas noches. En nombre de Jesús los saludo. Paso a vosotros, hermanos.